Bendito sea Dios. Bienvenidos a todos. Yo me llamo Clinton y ustedes están conmigo en el canal Word Prophet, un ministerio cristiano con el propósito de enseñar la palabra de Dios entre la gente en las iglesias de Dios para que regresemos a servir a Dios en espíritu y en verdad, como Jesucristo nuestro Señor nos mandó. Está escrito en Juan 4:24. Quiero hablar con ustedes sobre un asunto muy bendecido, un asunto muy importante, un asunto muy fundamental y algo que te va a dar mucha alegría si crees la palabra de Dios. Y ese es el asunto de cómo podemos recibir las cosas que pedimos de Dios en oración. ¿Cómo podemos recibir las cosas que pedimos a Dios en oración? Si tienes tu Biblia, tu Santa Biblia, y espero que sí, vamos a tornar a Deuteronomio capítulo 7 y versículo 9. Que el Señor bendiga leyendo de su palabra. Dice Deuteronomio 7:9, conoce pues que el Señor tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta las 1000 generaciones. Esa es la escritura en Deuteronomio, el segundo leyendo de la ley de Dios por medio de Moisés a la gente de Israel en el desierto. Cuando la gente de Israel, habiendo sido librado del servidumbre en Egipto, y habían estado 40 años en el desierto, haciendo círculos en el desierto hasta que los malos entre ellos cayeron muertos en el desierto. En el año 40, cuando ellos estaban en el desierto, Moisés reiteraba, perdón mi español, estas cosas de la ley a ellos antes que ellos habían de entrar en la tierra prometida. Y ese es el libro de Deuteronomio. Y en esta parte, el Señor, nuestro Dios, estaba hablando con la gente de Israel, su gente, por medio de Moisés, diciendo, conoce pues que el Señor tu Dios es Dios. Y alguno dice, por cierto, el Señor nuestro Dios es Dios. Pero ¿por qué dijo Moisés eso? ¿Por qué dijo Moisés eso? Para aclarar que Dios, el Dios de Israel, no es uno de los dioses de este mundo. No es un Dios. Él es Dios. Como dijo su Hijo Jesucristo, el único Dios verdadero. Como dice Pablo por el medio del mismo Espíritu Santo, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Pero este fue dicho por Moisés antes que el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dios es Dios. Él no es un Dios, Él es Dios, el Todopoderoso, el Omnipotente. Él tiene todo poder sobre todo lo que hay en el cielo y en la tierra y bajo la tierra, en los mares y todo. Aleluya. Conoce pues que el Señor tu Dios es Dios, Dios fiel. Dios fiel. Nuestro Dios es Dios. Él nunca se equivoca. Él nunca muere ni va a morir. Él nunca tiene sueño. Él nunca tiene sed ni hambre. Él nunca se siente débil. No hay nada imposible para Él. No hay nada imposible para Él. Él es un Dios fiel. Él es Dios fiel, nuestro Dios, el Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta las 1000 generaciones. Moisés estaba diciendo esto a la gente de Israel otra vez, para ponerles en memoria, antes que ellos iban a entrar en la tierra prometida, que ellos podían confiar en su Dios, porque ellos iban a hacer algo que para hombres hubiera sido imposible. Pero lo que es imposible para los hombres es posible para Dios.
Todo es posible para Dios y todo es posible para los que creen en Él. ¿Qué dije yo? Todo, todo, todo es posible para Él. Y ahora leyendo esto, y cuando la gente lee este versículo, a veces ellos pasan rápidamente sobre una palabra, una pequeña palabra, que es muy importante, que es como una llave para abrir el entendimiento de este versículo. Vamos a leerlo otra vez. Conoce pues que el Señor tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el qué. Que guarda el qué. Que guarda el pacto. El pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta las 1000 generaciones. ¿A quién? A los que le aman y guardan sus mandamientos. Si una persona ama a Dios, no solamente una persona que dice que ama a Dios, pero una persona que ama a Dios y guarda sus mandamientos. Aleluya. ¿Qué dijo Jesucristo en Juan 14? El que me ama es el que guarda mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos y los guardan, él es que me ama. Si una persona ama a Dios, esa persona va a guardar sus mandamientos. Ellos van juntos, amarle y obedecerle. Pero vamos a hablar sobre esa palabra pacto. Pacto. ¿Qué es un pacto? Un pacto es un acuerdo entre dos o más personas que está sellado con algo de una manera que no se puede quebrar ni fallar. Regresamos en nuestra Biblia al libro de Génesis. Génesis, una palabra que quiere decir el principio. Nosotros que somos de Jesucristo, somos hijos de Abraham, porque Él es el padre de todos los que están en la fe. Génesis capítulo 15 dice: Después de estas cosas fue la palabra del Señor a Abraham en visión, diciendo: No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Dios, ¿qué me has de dar, siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo más Abraham: Mira que no me has dado simiente, y he aquí que es mi heredero uno nacido en mi casa. Abraham tenía 75 años de edad cuando dijo estas cosas, y su esposa era 10 años menor, perdón mi español, 10 años menor que él. Ella tenía 65 años de edad. Versículo 4. Y luego la palabra del Señor fue a él diciendo: No te heredará este, sino el que saldrá de tus entrañas será el que te herede. Y sacóle fuera y dijo: Mira ahora los cielos, y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: Así será tu simiente. Dios dijo a Abraham, un hombre que tenía 75 años de edad y su esposa era de 65 años de edad, que el que iba a ser el heredero de él fuera de sus propios lomos, de su propio cuerpo. Y más, además, dijo Dios: como las estrellas del cielo por multitud, así será tu simiente. Tu simiente. ¿Quién es la simiente? Guarde tu lugar allí en el Génesis. Y vamos a Gálatas rápido. Gálatas en el Nuevo Testamento. Capítulo 3. En Gálatas capítulo 3, Pablo, el apóstol de Jesucristo, escribió estas cosas a las iglesias en las regiones de Galacia. Y dice en el versículo
Vamos a comenzar en 15, versículo 3, 15. Perdón, capítulo 3, versículo 15. Hermanos, hablo como hombre. Aunque un pacto sea de hombre, ahí está esa palabra again, otra vez, pacto, perdón, me estoy hablando en Spanglish. Tengo dos idiomas jugando en mi mente. Vamos a comenzar otra vez, perdón. Hermanos, hablo como hombre. Aunque un pacto sea de hombre, si fuere confirmado, nadie le abroga ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, como leímos ahorita en Génesis 15. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. La cual es Cristo. Cristo es la simiente de Abraham. Abraham engendró un hijo de sus propios lomos, de su esposa, Sarah, y ese hijo se llamó Isaac. Isaac engendró un hijo, Jacob, y Jacob fue llamado por Dios Israel. Y él tenía 12 hijos, que son los 12 tribus de Israel. Uno de ellos era Judá, y de Judá vino David el rey, y de David el rey vino nuestro Mesías, Jesucristo. Él es la simiente de Abraham. Regresamos a Génesis capítulo 15. Estábamos en versículo 6. Y creyó al Señor y le fue imputado por justicia. Aleluya. Esto está escrito en Romanos capítulo 4, como el Señor imputaba la justicia, imputó la justicia a Abraham por fe, porque Abraham creyó al Señor y le fue imputado por justicia. Y díjole, yo soy el Señor, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Dios, ¿en qué conoceré que la tengo de heredar? Ahora, dijo Dios a Abraham, como las estrellas del cielo por multitud, así será su simiente. Y Abraham creyó al Señor, dice la Biblia en versículo 7 o versículo 6, y creyó al Señor y le fue imputado por justicia. Pero después dice Abraham, Señor Dios, ¿en qué conoceré que la tengo de heredar, la tierra? ¿En qué conoceré? Abraham no estaba dudando la palabra del Señor. Abraham estaba pidiendo al Señor una prueba, un pacto. Entonces, y le dijo, versículo 9, y le dijo, apártame una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Dice Dios a Abraham. Y dice la escritura, y tomó él todas estas cosas y partiólas por la mitad y puso cada mitad una enfrente de otra, mas no partió las aves. Dice la escritura que Abraham pidió a Dios diciendo, ¿y en qué conoceré que voy a heredar la tierra? Y Dios dice, apártame una becerra de 3 años y los otros animales. Y inmediatamente dice la escritura, y tomó él todas estas cosas y partiólas por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de otra, mas no partió las aves. ¿Por qué Abraham hizo eso? ¿Por qué hizo Abraham eso con los animales? Dios no le dijo que partare las animales en medio, que cortare los animales en medio. Unas personas dirían, qué bárbaro, que cortó los animales en medio y los partieron. Y así lo hizo, como una mariposa, los cortó en medio y los abrió, partiólos en medio en la tierra. ¿Por qué hizo eso?
Pues la Biblia no explica en términos para los que no conocen un pacto, para los que no conocen a Dios, porque está revelado a los que conocen a Dios. Abraham estaba recibiendo instrucciones de Dios para cortar esos animales en medio, porque Dios estaba haciendo un pacto con Abraham. La Escritura dice eso aquí en versículo 18. En aquel día hizo el Señor un pacto con Abraham. Pero vamos a continuar del versículo 10. ¿Por qué hizo Abraham eso con los animales? ¿Cómo supo Abraham hacer esa cosa con los animales? Que Dios no dijo, tómame esos animales y pártelos en medio. Dios no le instruyó partir los animales. ¿Cómo sabía Abraham hacer eso? La respuesta es que Abraham vivió en un día cuando la gente tomaron por serio un pacto. Y esa era la forma de hacer un pacto entre familias o entre hombres. En los días de Abraham, cuando un hombre quiso hacer un pacto con otro hombre, ellos tomaron un animal y cortaron el animal en medio, matando el animal, y abriendo el animal como una mariposa, lo pusieron en la tierra, y los dos hombres quitaron sus zapatos y pisaron por medio de las piezas del animal, ensuciando sus pies con la sangre del animal, y diciendo que si yo quiebro este pacto, que sea que sea derramado, perdóname en español, que sea derramado mi sangre como la sangre de este animal. Diciendo esas cosas y pisando entre las piezas del animal. Y de esa forma crearon un pacto. Y si en esos días, si mi abuelo tenía un pacto con tu abuelo, como nuestros abuelos fueron juntados con ese pacto, ligados con ese pacto, así somos nosotros, sus nietos. Y en los días de nuestros abuelos, si ellos hicieron un pacto uno con otro, y mi abuelo fue a la casa de tu abuelo tocando su puerta y diciendo que te necesito, tu abuelo dijo, aquí estoy, tenemos un pacto. Hasta mi casa yo te lo doy, tenemos un pacto, soy tuyo. En este pacto, ellos prometieron servir y honrar uno a otro en este pacto. Y nosotros, sus nietos, si yo tengo una necesidad y yo voy a tu casa tocando la puerta diciendo que te necesito, tu responsabilidad es levantarte, abrir la puerta y decirme, aquí estoy. Nuestros abuelos tuvieron un pacto, nosotros tenemos el mismo pacto porque somos la simiente de ellos. Así es. Un pacto es firme. Aleluya. ¿Qué estoy pensando ahorita, Padre? Ayúdame, por favor. En Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6. Y dice en Hebreos 6, 16. Porque los hombres ciertamente por el mayor juran, y el juramento para confirmación es para ellos el término de toda contención. Un juramento es la misma cosa que un pacto. Un pacto. Cuando dos hombres hacen entre sí un pacto o un juramento, para ellos no se puede negar. Ya está hecho. Vivimos nosotros ahora en los postreros días en que dice la Biblia que la gente son quebradores de pactos. Y la gente hoy en día no tiene respeto para un pacto o para el nombre o la reputación de uno. Solo roban y hurtan y hacen todo lo que quieren en su naturaleza pecaminosa. Y si tienen una mala reputación en un área, se mueven a otro área.
y las mujeres se casan con un hombre, divorcian, se casan con otro hombre, divorcian a ellos y se casan con otro hombre. Pues eso es ilícito, eso es contra la ley. Pero en el este del mundo, en los días de Abraham, la gente allí honraron un pacto. Ellos respetaron el valor de un pacto. Y así es Dios también. En Hebreos 6, perdón, 6:16 dice, porque los hombres ciertamente por el mayor juran, y el juramento para confirmación es para ellos el término de toda contención. El término de toda contención. Si hay un juramento, si hay un pacto, ya está hecho. Y no se puede cambiar, no se puede mudar. Si el pacto está hecho, así es. Y uno tiene que honrarlo hasta su muerte, hasta el dando de su vida. Versículo 17, en lo cual queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso con juramento para que por dos cosas inmutables en las cuales era imposible que Dios mintiese, tuviéramos un fortísimo consuelo los que nos hemos refugiado para asirnos de la esperanza propuesta, la cual tenemos con ancla del alma, tan segura como firme, y que entre hasta dentro del velo, donde entró por nosotros nuestro precursor Jesús, la simiente de Abraham, hecho sumo sacerdote por siempre, según el orden de Melquisedec. Regresamos a Génesis. Génesis capítulo 15. Dios hizo un pacto con Abraham. Pero cuando Dios hizo este pacto con Abraham, Dios no involucró a Abraham en el proceso de hacer el pacto. Dios era que hizo el pacto. Vamos a leer eso. Continuamos. Estamos en Génesis 15 y hay algunos que están preguntando qué quiere ver esto con el asunto de recibir cosas que pedimos de Dios en oración. Vas a ver, esto es muy importante. Y a los de ustedes que aman a la palabra de Dios están conmigo poniendo atención. Porque Dios es un Dios de pacto. Dios es un Dios de pacto y tenemos que tener un pacto con Dios para poder recibir las cosas que necesitamos de Él. Y más importante de todo, para tener la vida eterna. Tenemos que tener un pacto con Dios. Dios hizo un pacto con Abraham. Y vamos a ver cómo Dios hizo ese pacto con Él y cómo podemos nosotros estar en este mismo pacto con Él. Versículo 10. Y tomó Él todas estas cosas y partiólas por la mitad y puso cada mitad una enfrente de otra, mas no partió las aves. ¿Cómo sabía Abraham hacer eso? Dios no le dijo partir los animales. Él sabía eso, evidentemente, claramente, porque esto era la tradición en sus días, la manera en que dos hombres podían hacer un pacto uno con otro. Esa era la manera de hacer un pacto. Y cuando Abraham preguntó a Dios, ¿cómo conoceré que voy a heredar la tierra y que voy a tener, que mi simiente va a estar como las estrellas por multitud? ¿Cómo conoceré? Y Dios dijo, ok, tómame esos animales, tal y tal animal. Y Abraham, tomando los animales, hizo lo que ya conocía hacer, que ya sabía hacer. Los partió, porque esa era la manera de hacer un pacto. Y sabía Abraham, o supo Abraham la cosa que Dios estaba haciendo. Entonces Abraham dividió los animales, preparándose de pasar por medio de los animales con Dios, para hacer un pacto con Dios. Pero algo diferente pasó. Vamos a continuar. Versículo 11. Y descendían aves sobre los cuerpos muertos y ojeábalas Abraham. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham. Y aquí que el pavor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Dios dijo a Abraham, ten por cierto que tu simiente será peregrina en tierra no suya,
y servirá a los de allí, y serán por ellos afligidos 400 años. Mas también a la gente a quien servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con grande riqueza. Y nosotros sabemos que estaba hablando de su peregrinación en Egipto por 400 años. Y tú, dice Dios a Abraham, y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no está cumplida la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, dejóse ver un horno humillando y una antorcha de fuego que pasó por entre los animales divididos. Esto era el propósito de que Dios mandó a Abraham tomar esos animales, y Abraham, ya sabiendo qué hacer con los animales, los dividió en medio y los apartó, y ahora Dios causó que un profundo sueño caería sobre Abraham. Y cuando Abraham estaba en ese sueño, Dios pasó por medio de los animales, entre los animales. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, dejóse ver un horno humillando y una antorcha de fuego que pasó por entre los animales divididos. En aquel día hizo el Señor un pacto con Abraham, diciendo, a tu simiente daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Eufrates, los cineos y los ceneseos y los cedemoneos y los eteos y los fereceos y los rafaitas y los amorreos y los cananeos y los gergeseos y los jebuseos, las naciones de Canaán. Aleluya. En aquel día Dios hizo un pacto con Abraham, un pacto. Ahora, si regresamos a Gálatas capítulo 3, esto es muy importante. Gálatas capítulo 3. Y estábamos leyendo de 16, vamos a empezar ahí otra vez para que entendamos bien. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, como leímos ahorita. No dice a las simientes como de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Cristo es la simiente de Abraham, el heredero de la promesa. Por lo que esto digo, que el pacto confirmado antes por Dios en Cristo, porque Cristo estaba ya en los lomos de Abraham su padre, cuando Dios hizo ese pacto con él, de que leímos ahorita en Génesis 15. Cristo, nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, era ya en los lomos de Abraham su padre cuando Dios hizo este pacto con él. Versículo 17. Por lo que esto digo, que el pacto confirmado antes por Dios en Cristo, la ley que fue dada 430 años después, no le puede abrogar para invalidar la promesa. ¿Para qué sirve la ley? La ley no sirve para darnos justicia, porque nadie puede ser salvo por medio de la ley. Es por la ley que conocemos de nuestros pecados, de nuestra necesidad de un Salvador. Entonces, la promesa no fue dada por la ley, la promesa fue dada a Abraham 430 años antes que Dios dio la ley por medio de Moisés a la gente de Israel. Por lo que esto digo, que el pacto confirmado antes por Dios en Cristo, la ley que fue dada 430 años después, no le puede abrogar para invalidar la promesa. La promesa que Dios dio a Abraham no se pudo invalidar por la ley. La ley no fue dada para invalidar o borrar o reponer la promesa que Dios dio a Abraham. La ley
fue dada para mostrar a nosotros nuestra necesidad para un Salvador. Y nuestro Salvador es la semilla de Abraham, Cristo. Y esta es la razón que Dios y solamente Dios pasó por medio de las piezas de los animales. Y Abraham no pasó también por medio de los animales, ensuciando sus pies también con la sangre de esos animales. Abraham fue dormido. Era Dios y solamente Dios que pasó por medio de los animales, porque Dios y solamente Dios es fiel. Porque el Señor nuestro Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y las misericordias a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta las 1000 generaciones. Dios es fiel, Dios hizo el pacto con Abraham, pero Abraham no fue involucrado en el proceso de hacer el pacto porque Abraham era un hombre. Dios no es un hombre. Dios no es un hombre. Dios nunca se hizo un hombre. Dios nunca se hará un hombre. Dios no se ha convertido en hombre. Dios es un espíritu. Y el espíritu eterno. Y Dios es perfecto, en perfecta sabiduría. Su sabiduría es perfecta. Él sabe todo. Él es fiel, Él es luz, y en Él no hay ninguna tinieblas. Él es Dios. Él no es un hombre. Y Él hizo este pacto por sí mismo. Con Abraham, pero no con la ayuda de Abraham. Por lo que esto digo, que el pacto confirmado antes por Dios en Cristo, la ley que fue dada 430 años después, no le puede abrogar para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no será por la promesa. Mas Dios la dio a Abraham por la promesa. Por la promesa. ¿De qué pues sirve la ley? Fue añadida por causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, ordenada por ángeles en mano de un mediador. El Antiguo Testamento, que está hablando, ordenada por ángeles, y en este caso, el escritor de Gálatas, Pablo, no estaba hablando de ángeles, espíritus como Gabriel y Rafael y Miguel y esos ángeles creados por Dios. Estos ángeles está hablando del ángel del Señor. Muchas veces cuando leímos en el Antiguo Testamento, leímos el término el ángel del Señor. El ángel del Señor es diferente que un ángel del Señor. Un ángel del Señor es un mensajero enviado por Dios, como Gabriel, que fue enviado a María y José para anunciar que ellos iban a tener un bebé y el bebé iba a estar llamado Jesús. Ese es un ángel del Señor. El ángel del Señor es el Señor mismo. Es el Señor, Jehová, el Dios todopoderoso que creó todas las cosas. El ángel del Señor es una similitud o una apariencia del Señor. Y por eso Pablo dice, ordenada por ángeles en mano de un mediador. El mediador de que está hablando es Moisés. Moisés era el mediador entre Dios y los hombres durante el periodo del Antiguo Testamento. ¿De qué pues sirve la ley? Fue añadido por causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, ordenada por ángeles en mano de un mediador. Porque fue dicho a la gente de Israel muchas veces del ángel del Señor. El ángel del Señor apareció y dijo tal y tal. Ordenada por ángeles en mano de un mediador. Y un mediador no es de uno, ¿verdad? Un mediador no es de uno. Un mediador es un mediador entre por lo menos dos o tres o más. Así es un mediador. Y un mediador no es de uno, mas Dios es uno. Mas Dios es uno. Vamos a hablar de esto por un momento. Hay muchas personas en muchas iglesias que piensan equivocadamente por las tradiciones y mitos de Roma que Dios es supuestamente una trinidad de personas. Dios el Padre, Dios el Hijo
y Dios el Espíritu Santo. Esta es una gran mentira. Dios no es trino, Dios no es una trinidad. Los dioses, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo no existen, son mitos completamente, son mitos babilónicos. El único Dios verdadero es Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él es el único verdadero Dios. No hay otro Dios. Hay muchas cosas que se llaman dioses en este mundo, pero no hay otro Dios. El Hijo de Dios es el Hijo de Dios, como dice la Escritura. La Escritura dice mucho sobre el Hijo de Dios. La Escritura no dice nada sobre un Dios que se llama Dios el Hijo. Ese Dios no está mencionado en la Escritura en ningún lado, ni una vez. Ni ese otro Dios, Dios el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Ese Dios es mito. Ese Dios no está mencionado en la Escritura en ningún lado ni una vez. No hay tal Dios. Dios, el Espíritu, la tercera persona de la Trinidad, no existe. El Espíritu Santo sí existe. El Espíritu Santo es Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él es un Espíritu y Él es santo. El único Espíritu Santo que hay es Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo. La Escritura dice que el Espíritu Santo es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que lo que fue engendrada en María era del Espíritu Santo. Y cuando Jesucristo fue ungido con el Espíritu de su Padre, el Espíritu Santo, ¿cómo se llamó ese Espíritu por medio de Jesús? ¿Qué palabras usaba Jesucristo para significar el Espíritu Santo que estaba en él? El Padre en mí. Así llamó nuestro Señor Jesucristo el Espíritu Santo que estaba en él. Entonces no hay ninguna Trinidad. Hay, como dice la Biblia, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Un Dios y un hombre no son una Trinidad de personas divinas. La doctrina de la Trinidad es un mito de Babilonia, es anticristo y las personas que creen en una Trinidad no conocen a nuestro Señor Jesucristo, no conocen a Dios, están negando el único Dios verdadero y su Hijo Jesucristo, diciendo que hay otro Jesús que supuestamente es una segunda persona de una Trinidad de dioses, una segunda persona de una Trinidad de personas divinas que son igualmente Dios pero distintos uno de otro. Eso es un mito. Eso es una mentira. ¿Y quién es el padre de las mentiras? El diablo. La Trinidad es una doctrina de demonios. Es una mentira completamente, no tiene nada que ver con Dios. Y una persona que cree que Dios es una Trinidad no le conoce y no puede tampoco obedecer el Evangelio de Cristo. Pero vamos a hablar de eso en otro tiempo. Dios es uno. Gálatas 3:20. Y un mediador no es de uno, mas Dios es uno. Y como Dios hizo ese pacto con Abraham por sí mismo y no involucró a Abraham en el proceso de hacer el pacto, también Dios ha hecho este mismo pacto con nosotros, pero Él no involucró a nosotros en este pacto, en el proceso de hacer, mejor dicho, este pacto. Él hizo el pacto entre sí. Porque Él envió su Hijo en el mundo, su Hijo unigénito en el mundo. El Hijo de Dios es el Hijo de Dios, como dice la Escritura. El Hijo de Dios no es un Dios que se llama Dios el Hijo, como dicen los trinitarios, y tampoco es su propio Padre, como dicen los de la unicidad de Dios en las iglesias pentecostales. Ellos dos en los dos lados de la calle son engañados o están engañados. Jesucristo es el Hijo de Dios. Y dice la Biblia que ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios? Aleluya. Jesucristo es el Hijo de Dios y Él fue enviado en el mundo 2000 años atrás para hacer los hombres en la imagen de Dios por medio de su Evangelio, para cumplir el pacto que Dios comenzó con Abraham
en el 15 de Génesis. Porque sabemos muy bien que la sangre de becerros y carneros no puede borrar los pecados de un hombre. ¿Verdad? Solo con la sangre de Jesucristo se puede borrar los pecados de un hombre. Solo por la sangre de un hombre. Y el apóstol Pedro le llamó esa sangre preciosa. Preciosa sangre. Porque escribió por el Espíritu Santo preciosa sangre, el apóstol Pedro en su epístola en el Nuevo Testamento. Preciosa sangre, porque la sangre del Hijo de Dios Jesucristo no era como tu sangre, ni como la mía. Porque tú y yo tenemos algo en común. No importa quién eres al otro lado de esta cámara. Tú y yo tenemos algo en común. Nosotros venimos de Adán. Físicamente. Nosotros venimos de Adán. Todo hombre que ha existido en la historia del mundo vino de Adán, excepto por un hombre. Jesucristo, el Hijo de Dios, no vino de Adán. Su padre no era Adán. Su herencia no era de Adán. Su genealogía no era de Adán. El padre de nuestro Señor Jesucristo no fue José, el esposo de María. José era su padrastro, no era su padre. El padre de nuestro Señor Jesucristo es Dios. Y por eso la sangre que movió en las venas de nuestro Señor Jesucristo no era de Adán. Adán fue creado en la imagen de Dios. Dios creó a Adán en su imagen. Pero Adán pecó. Y después comenzó a engendrar hijos en su imagen. En la imagen del hombre pecaminoso. Ya no en la imagen de Dios. Si pensaron que todos los hombres en el mundo fueron hechos en la imagen de Dios, se equivocaron. Porque solamente un hombre fue creado en la imagen de Dios, Adán. Y Adán pecó y ya no fue en la imagen de Dios. Era un hombre pecador. Y él comenzó a tener hijos, engendrando hijos en su imagen. La imagen de un hombre pecador, un hombre pecaminoso. Y por eso existe la profecía en Génesis 1:26, hagamos al hombre en nuestra imagen. Es una profecía concerniente el Hijo de Dios que iba a venir en el mundo 4000 años después. Y Jesucristo, el Hijo de Dios, con su Padre en él, ellos hicimos el hombre en su imagen, por medio del Evangelio de Cristo. La sangre de Cristo Jesús fue sangre preciosa, porque no fue como cualquier otra sangre de cualquier otro hombre en el mundo. No hay, ni había, ni habrá un hombre en el mundo con ese tipo de sangre. La sangre que tenía Jesucristo, nuestro Señor, en su cuerpo era pura. No era engendrada pues él no era engendrado en pecado, porque él no vino de Adán. La sangre de nuestro Señor Jesucristo no vino de Adán. Si yo tendría un hijo, ese hijo tendría mi sangre. Yo podría decir, ese hombre tiene mi sangre. Ese hijo tiene mi sangre. Y estuviera diciendo, estuviera diciendo la verdad. Porque él tiene mi sangre. Y nosotros venimos de Adán, pero Jesucristo no vino de Adán. Su sangre no era de Adán. Su sangre era de Dios. Por eso dice la Biblia que en él no había pecado. En él no había pecado. Él fue tentado en cualquier manera que nosotros, pero sin pecado.
Él nunca pecó porque no tenía pecado en su sangre. Él no nació bajo la maldición de Adán, esa misma maldición de que bajo nosotros nacimos. Nosotros nacimos bajo una maldición de Adán, porque él pecó y trajo la muerte sobre sí mismo y también sobre todo su simiente después de él. Entonces nosotros nacimos en pecado. En Romanos capítulo 5, versículo 12, Pablo escribió: por tanto, así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y la muerte así pasó a todos los hombres, por cuantos todos pecaron. Pero la cosa es, cuando nació Jesucristo, Él no fue engendrado del linaje de Adán. Él no heredó su sangre de Adán. Él heredó su sangre de su Padre. Entonces, está escrito en el libro de Hechos que la sangre que fue derramada en esa cruz 2000 años atrás, fuera de Jerusalén en el este, era la sangre de Dios. Dios compró su iglesia con su propia sangre. Era la sangre de Dios. Como un hombre puede decir de su hijo: ese hijo tiene mi sangre, él es mi sangre. Así puede decir Dios de su Hijo Jesucristo: Él es mi sangre. Jesucristo tenía la sangre de Dios en sí, no tenía la sangre de Adán. La sangre viene del Padre, no de la madre. La sangre viene del Padre, no de la madre. Entonces esta sangre era preciosa. Y con esta sangre Dios compró su iglesia. Y cuando Jesucristo, nuestro Señor, estaba sufriendo para nosotros, el justo para los injustos, en esa cruz, dice en el Evangelio de Juan que después que Él dio el Espíritu, un soldado de los romanos traspasó su lado con una lanza. ¿Y qué pasó? De esa herida salió dos cosas: agua y sangre. Y eso era un milagro. Eso no era una cosa normal. Si fuera una cosa normal, Juan no hubiera escrito el asunto en la manera que él lo escribió. Pero eso era un milagro. Eso no acontece normalmente. Y esa agua y sangre eran las cosas con que Dios compró su iglesia. Y podemos leer en 1 de Juan capítulo 5, versículo 8. Aleluya, bendito sea Dios. Y tres son lo que dan testimonio en la tierra: el espíritu, y el agua, y la sangre. Y estos tres concuerdan en uno. Cuando uno tiene el espíritu y el agua, tiene la sangre de Jesús. El espíritu y el agua, el recibimiento del Espíritu Santo y el bautismo en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Este es el pacto. El pacto. Hay muchos que dicen en las iglesias hoy en día, la doctrina tan popular sobre todo el mundo, de aceptar a Jesucristo en su corazón como su Salvador y Señor personal. Y sabes, mi amigo, en toda la Biblia, de Génesis a la Revelación, no se encuentra ni una vez la doctrina de aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador y Señor personal. No existe. Escudriña las Escrituras. Léelo por ti mismo. No existe la doctrina de aceptar a Jesucristo
en tu corazón, hacer una decisión por Cristo o para Cristo, o decir una oración del pecador para ser hecho cristiano. Todo eso es una mentira. Es una mentira. Yo te digo esto en el nombre de Jesucristo como un ministro de su evangelio. Tal doctrina no existe en ningún lado de la Biblia. Ningún apóstol de Jesucristo en ningún tiempo dijo a ninguna persona: solamente aceptas a Jesucristo. Arrepienten y aceptan a Jesucristo como tu Salvador personal. Arrepiéntense y decir esta oración de pecador. Repítense después de mí. No, eso no existe en la Biblia. Eso es una mentira. Ninguna persona en la historia del mundo se convirtió en cristiano repitiendo una oración del pecador. Ninguna persona en la historia del mundo se convirtió en cristiano aceptando a Jesucristo como su Salvador personal, su Señor y Salvador personal. Esa doctrina no existía en la Biblia. Escúchenme, soy un hombre de Dios y voy a decirte eso en el nombre de Jesucristo y sin temor, porque estoy diciendo la verdad. La doctrina de aceptar a Jesucristo como tu Salvador y Señor personal es una doctrina del demonio. Es una doctrina de demonios. Es una mentira. No puede ser un hombre o una mujer cristiano o cristiana. No tiene poder para hacer nada excepto por engañar. Es un engaño. No existe tal doctrina en la Biblia. No tiene nada que ver con el Evangelio de Cristo. De acuerdo a la Biblia, el Nuevo Testamento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo comenzó en el día de Pentecostés, 50 días después de su resurrección, y en aquel día los apóstoles de Jesucristo comenzaron a predicar: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y cuando ellos recibieron el don del Espíritu Santo, ¿qué pasó? Comenzaron a hablar en otras lenguas, como el Espíritu les daba que hablasen. Así es la manera para ser convertido de un pecador hasta un cristiano. Desde aquel día hasta hoy y en el futuro de hoy. No hay otra manera, no hay otro evangelio. Este es el evangelio de Cristo. Y como podemos leer en Colosenses, van conmigo a Colosenses, capítulo 2. Colosenses está en el Nuevo Testamento, es una carta o una epístola escrita por el apóstol Pablo a la iglesia en Colose, o Coloses, no sé cómo se dice en español, Coloses. Pero los colosenses, Pablo escribió a la iglesia en Colose, pienso que se dice así, en capítulo 2, versículos 11 y 12, dice, 10 al 12, dice: y en él estáis completos, el cual es cabeza de todo principado y potestad, y de cierto, él es Jesucristo. Y en él estáis completos, el cual es cabeza de todo principado y potestad, en el cual también sois circuncidados de circuncisión no hecha por manos, en el despojamiento del cuerpo de los pecados de la carne, con la circuncisión de Cristo, sepultados juntamente con él en el bautismo. ¿A dónde? En el bautismo, en el cual también resucitasteis con él por la fe de la operación de Dios que le resucitó de los muertos. Esta es la circuncisión de Cristo. Esa es la manera que nuestros pecados son borrados por la sangre de Cristo, porque la sangre de Cristo fue derramado por una razón y una razón solamente, para la remisión de nuestros pecados. Y desde el día que comenzó a existir el Nuevo Testamento, en el día de Pentecostés, los apóstoles comenzaron a predicar el arrepentimiento y el bautismo en el nombre de Jesucristo, que para remisión de pecados,
para perdón de pecados. El perdón de pecados está dado a nosotros por medio de la sangre de Jesucristo. Y siendo que nosotros no podemos ir a Jerusalén, en esa parte donde estaba la cruz, y buscar esa sangre y ponerla sobre nosotros para lavarnos de nuestros pecados, Dios había ordenado antemano una manera para que cualquier persona en cualquier parte del mundo que quiere ser salvo puede lograr a tener esa sangre preciosa que Jesucristo, el Hijo de Dios, dio para nosotros, para lavarnos de nuestros pecados, por la doctrina de sus apóstoles. Arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Él no dijo repitiendo los títulos Padre, Hijo y Espíritu Santo. Él dijo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y ese nombre es Jesucristo. Jesucristo es el nombre del Hijo de Dios. El Hijo de Dios se llama Jesucristo porque ese es el nombre de su Padre. Y su Padre es el Espíritu Santo. El nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo es Jesucristo, y no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en que podamos ser salvos, dice la Biblia. Nosotros que somos bautizados en el nombre de Jesucristo y llenos de su Espíritu con la señal de hablar en otras lenguas, nosotros tenemos el nacimiento de agua y espíritu. Y como dijo Juan, hay tres que dan testimonio en la tierra: el espíritu y el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan en uno. Por eso el agua y la sangre salió del lado de nuestro Señor después que su muerte, para comprar su iglesia. Y de esa manera entramos en el pacto, como Dios hizo el pacto con Abraham por sí mismo y no involucró a Abraham en el proceso de hacer el pacto, pero Dios hizo el pacto y Abraham entró en el pacto por fe. Así es en estos días. Dios hizo el pacto. ¿Recuerdas como Pablo dijo? Un mediador no es de uno, pero Dios es uno. Y Dios estaba en Cristo. Dios ungió a su Hijo Jesucristo cuando Él tenía 30 años. Él bajó al río Jordán para ser bautizado por su, ¿cómo se llama? Cousin, su primo, Juan, el Bautista. Y en medio de ese bautismo, Dios le ungió con su Espíritu. Por eso se llama el Cristo. El Cristo quiere decir el ungido. Y cuando él tenía 30 años, él descendió al río Jordán y fue ungido por su Padre, el Espíritu de su Padre. Su Padre era Dios. El Espíritu Santo era su Padre. Y Dios habló del cielo y ungió a su Hijo, Jesucristo. Y de partir de ese momento fue cumplido la profecía del profeta que dijo, su nombre se llamará Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Porque Dios estaba en Cristo, como dice la Escritura. Y Dios comenzó a hablar y a hacer milagros por medio de su Hijo, porque su Hijo era ese profeta de que Dios habló por medio de la boca de Moisés en Deuteronomio 18. Dios en Cristo. No dos personas divinas de una Trinidad, un Dios y un hombre, y Dios estaba en el hombre, actuándose y manifestando su nombre por medio de su Hijo. Y conociendo esto, podemos obedecer el Evangelio, arrepintiéndonos y bautizándonos en el nombre de Jesucristo para remisión de pecados, para que nosotros seamos lavados por la sangre de Jesucristo, recibiendo también el Espíritu Santo. Aleluya, bendito sea Dios. Ahora hemos entrado en el pacto que Dios hizo para nosotros. Dios no involucró a nosotros en el proceso de hacer este pacto, porque nosotros tenemos pecado, nosotros somos falibles, pero Dios no es falible. Dios no puede fallar ni equivocarse. Él hizo el pacto,
Él envió su Hijo en el mundo, ungió su Hijo con su Espíritu, y Él con su Hijo hicieron el hombre en su imagen por medio del Evangelio de Cristo. Y cuando nosotros, siendo pecadores, habiendo sido nacidos en pecado, obedecemos el Evangelio de Cristo, ya no estamos en la imagen de Adán. Ya estamos en la imagen de Dios. Y así dice la Escritura, estábamos en Colosenses 2, tornamos a Colosenses 3, versículo 10. Y habiéndoos vestido de nuevo, el cual es renovado en conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Cuando nosotros nacimos en este mundo, no nacimos en la imagen de Dios. Nacimos en la imagen de Adán, nuestro padre Adán, nuestro padre cuando nacimos en el mundo. Cuando obedecemos el Evangelio de Cristo, somos adoptados en otra familia y tenemos otro padre, un nuevo padre, que nos engendró en una manera diferente que la primera vez, por medio de su Hijo Jesucristo, que es la imagen del Dios invisible. Amén. ¿Pueden decir amén? Cuando obedecemos el Evangelio de Cristo, ahora estamos hechos en la imagen de Dios. Por eso dijo Dios en Génesis 1:26, hagamos al hombre en nuestra imagen. Dios no dijo en Génesis 1:26, creamos el hombre en nuestra imagen. Él dijo, hagamos al hombre en nuestra imagen. Y en el siguiente versículo, versículo 27, dice la Escritura, y Dios creó al hombre en su imagen. En la imagen de Él, no de ellos, en la imagen de Él. Un Dios creó un hombre en su imagen. Y ese hombre pecó y pasó muerte sobre su simiente. Y nosotros nacimos como la simiente de Adán en este mundo. Pero cuando obedecemos el Evangelio de Cristo, somos renacidos en la imagen de Dios. Porque Dios con su Hijo Jesucristo, ellos hicieron a nosotros en la imagen de Dios. Esa es la profecía de Génesis 1:26. Aleluya, bendito sea Dios. Entonces, este es el pacto. Y ese es el primer punto de este sermón, que tenemos que tener un pacto con Dios para poder preguntar o pedir a Dios para cualquier cosa que necesitamos. Tenemos que estar sus hijos. Que tenemos que ser sus hijos. Si yo tuviera hijos naturales, ellos pueden entrar en mi casa y invadir mi refri cuando quieren, ¿verdad? Porque es su casa. Pero si hay otros niños, muchachos en la calle que no son mis hijos, con todo respeto, ellos no pueden entrar en mi casa cuando quieren y invadir mi refri, porque yo voy a decir, excuse me, perdón, ustedes no viven acá, váyanse. Y así es con el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Él es un Dios de pacto. Y si uno no tiene pacto con Él no tiene el derecho de entrar en su presencia y pedir lo que quiere y recibirlo. Pero para nosotros que tenemos un pacto con Él, si lo amamos y si guardamos sus mandamientos, podemos recibir cualquier cosa que pedimos. ¿Recuerdas Deuteronomio 7:9? Regresamos. Deuteronomio 7:9. Conoce pues, dice Dios a su gente de Israel, conoce pues que el Señor tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta las 1000 generaciones. Su pacto, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta las 1000 generaciones.
Van conmigo a Primera de Pedro. Primera de Pedro en el Nuevo Testamento, capítulo 3, versículo 21. A la figura. Estaba hablando Pedro de cómo Noé y su familia fueron salvos por agua por medio del diluvio. A la figura de la cual también el bautismo que ahora corresponde nos salva por la resurrección de Jesucristo. El bautismo nos salva. No quitando las inmundicias de la carne, mas dando testimonio de buena conciencia delante de Dios. ¿Cómo logramos a tener una buena conciencia delante de Dios? Por la remisión de nuestros pecados. Cuando nuestros pecados son borrados, entonces tenemos una buena conciencia delante de Dios. ¿Y cómo logramos a tener remisión de pecados? Por el bautismo en el nombre de Jesucristo. En la misma manera que Noé y su familia fueron salvos por agua, así también somos salvos por agua, por medio del bautismo en el nombre de Jesucristo, que dice la Biblia claramente que es para perdón de pecados. Aleluya. Y avanzamos un poco hasta el libro de Juan, primera de Juan, no el libro de Juan, perdón, la epístola de Juan, la primera epístola de Juan, capítulo 3. Y vamos a comenzar en el versículo 18, 3:18. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino en obra y verdad. ¿Recuerdas cómo dijo Dios a Moisés? A los que le aman y guardan sus mandamientos. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua. Es fácil decir, oh, le amo. Yo amo a Dios, yo amo a mi vecino. Pero fe sin obras es muerto. O la fe sin obras es muerta. Se dice, perdón. La fe sin obras es muerta. Si tú me dices que crees, eso no vale nada si yo no puedo ver tus acciones poniéndose de acuerdo con tus palabras. Si me dices que amas a Dios, guarda sus mandamientos. Si me dices que amas a tu prójimo, entonces ámale, muéstrale caridad, ayúdale, considera la vida de él de más estima que la vida tuya. Ese es el amor. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino en obra y verdad. Y en esto conocemos que nosotros somos de la verdad, y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Porque si nuestro corazón nos condena, mayor es Dios que nuestro corazón, y conoce todas las cosas. Si yo soy un hipócrita, y yo conozco, mi corazón conoce que soy un hipócrita, Dios es mucho más grande que mi corazón. Si yo sé en mi corazón las maldades que existen en mí, cuanto más Dios va a conocer esas cosas. Pero si yo tengo una buena conciencia, si yo soy lavado por la sangre de Cristo y yo estoy permaneciendo en la doctrina de Cristo, no solamente creyendo, pero obedeciendo lo que Él dice, guardando sus mandamientos, entonces mi corazón no me condena. Y en esto conocemos que nosotros somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Porque si nuestro corazón nos condena, mayor es Dios que nuestro corazón y conoce todas las cosas. Carísimos, si nuestro corazón no nos condena, confianza tenemos en Dios. Confianza tenemos en Dios. Si nuestro corazón no nos condena, si tenemos una buena conciencia delante de Dios, tenemos confianza en Dios. Y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él. Porque guardamos sus mandamientos. ¿Por qué? Porque guardamos sus mandamientos. Y hacemos las cosas que son agradables delante de Él.
¿Y cómo es que nosotros vamos a guardar sus mandamientos? Tenemos que saber sus mandamientos. ¿Y cómo vamos a saber sus mandamientos? Leer su palabra. Leer su palabra. No asistir a una iglesia. Dios nunca nos mandó asistir a una iglesia. Dios nos ha mandado permanecer en su palabra. En Juan, el Evangelio de Juan esta vez, Juan capítulo 8, versículos 31 y 32, dice Jesús, si vosotros permanecéis en mi palabra, sois verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Entonces, ¿cuál es la manera que vamos a poder obedecer los mandamientos de Dios? Leer la Biblia, diario, toda la Biblia, de Génesis hasta la Revelación. Si usted dice que es cristiano, pero no has leído la Biblia, toda la Biblia, cada página de la Biblia, estás perdiendo algo, mi hermano, mi hermana, o mi amigo, o mi vecino. Tenemos que saber lo que dice la Biblia. La Biblia dice que tenemos que probar todas las cosas. ¿Y cómo vamos a probar todas las cosas si no tenemos un estándar con que vamos a probar todas las cosas? Y el estándar es la palabra de Dios. La palabra de Dios es el estándar con que podemos probar cualquier cosa para ver si es una mentira o la verdad, o si es bueno o malo. Tenemos que saber cómo hacer juicio, porque somos jueces. Dice la Biblia que no sabéis que los santos juzgarán el mundo, que los santos juzgarán los ángeles aún. Tenemos que saber lo que dice la Escritura. Y dice la Escritura que Dios es un día de pacto. Y que nosotros que tenemos un pacto con Él somos sus hijos, adoptados por medio de Jesucristo, su Hijo, para tener otra herencia en otra familia. Jesús es el heredero. Él es el heredero de todo. Él se puso de pie delante de sus apóstoles después de su resurrección y dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Él es el heredero, Él tiene todo. Y dice la Biblia que si seguimos a Él, si sufrimos con Él, si somos discípulos de Él, somos coherederos con Él. Coherederos con Él. Porque somos participantes del pacto. Un pacto de sangre. Un pacto de sangre. Si yo tuviera un abuelo que tenía en tiempo pasado un pacto con tu abuelo, ellos dos tuvieron un pacto uno con otro. Y en esos días, como 100 años atrás, si mi abuelo tocara la puerta de tu abuelo y dijera, yo necesito tu ayuda, tu abuelo dijera, sí, aquí estoy, hasta el dando de mi casa, tenemos un pacto, ¿qué quieres, qué necesitas? Y también el hecho que nosotros tenemos abuelos, que ellos tuvieron un pacto entre sí, nosotros siendo sus nietos, también tenemos este mismo pacto. Y si yo en estos días tocara tu puerta diciendo, nuestros abuelos tuvieron un pacto y por eso nosotros tenemos un pacto y te necesito, tu deber es decir, aquí estoy hasta el dando de mi casa, ¿qué necesitas? ¿Qué te hago? Y la realidad es que Abraham, nuestro padre, tenía un pacto con Dios. Nuestro bisabuelo, Abraham, si somos cristianos, estamos en Cristo y Cristo es la simiente de Abraham. Entonces somos juntados con la familia de Abraham, adoptados en la familia de Abraham. Abraham es nuestro bisabuelo. Nosotros somos sus descendientes. Y si nosotros tocamos la puerta de Dios diciendo que mi bisabuelo Abraham tenía un pacto contigo y yo necesito algo, Dios dice, tienes razón. ¿Qué necesitas? ¿Qué te puedo hacer? Porque tenemos un pacto.
un pacto de sangre. Somos bautizados en el nombre de Jesucristo, llenos de su Espíritu. Somos hechos coherederos con Cristo, porque Él es el heredero. Él es el heredero de todo. Y nosotros coherederos con Él, si amamos a Dios y obedecemos sus mandamientos. Terminamos en Juan 15, el Evangelio de Juan, versículo 15. Dice el Señor Jesucristo: yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano en mí que no lleva fruto, le quita. Y todo aquel que lleva fruto le limpia para que lleve más fruto. Ya vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. Dice él, Jesucristo, a sus apóstoles, durante el periodo del Antiguo Testamento, ¿recuerdas? Dice, ya vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado, porque la palabra de Dios nos santifica. Santifica a la gente de Dios. Santifica la gente de Dios. Dice él, estad en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto de sí mismo, ¿verdad? Si no estuviere en la vid, así ni vosotros si no estuviereis en mí. ¿Cómo es posible que estuviéramos en él? Permaneciendo en su palabra. Aleluya. Porque la palabra fue hecho carne. Aleluya. La palabra de Dios está en el Hijo de Dios. El Hijo de Dios no es la palabra de Dios. El Hijo de Dios es un hombre. La palabra de Dios no es un hombre. La palabra de Dios es Dios. Dice la Biblia, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. No dice la palabra era el Hijo de Dios, dice y la palabra era Dios. Dios es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios no es un hombre, pero la palabra de Dios está en este hombre, porque Él es aquel profeta de que dijo Dios a Moisés, yo levantaré un profeta de entre medio de nosotros como usted, Moisés. Y yo pondré mis palabras en su boca y él hablará todo lo que pongo en su corazón a la gente de Israel. Jesucristo es aquel profeta. La palabra de Dios está en él y él está diciendo, estad en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto de sí mismo si no estuviere en la vid, así ni vosotros si no estuviereis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que está en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Si alguno no estuviere en mí, es echado fuera como el pámpano, y se seca, y los recogen, y échanlos en el fuego, y arden. Ahora escuchen, porque esa es la parte que quise introducir a ustedes. Si estuviereis en mí, versículo 7, si estuviereis en mí y mis palabras estuvieran en vosotros, todo lo que quisiereis pediréis y os será hecho. ¿Qué dijo nuestro Señor Jesucristo? Si estuviereis en mí y mis palabras estuvieran en vosotros, todo lo que quisiereis pediréis y os será hecho. Y uno diría, pues los apóstoles, ellos no fueron bautizados, o sí, fueron bautizados. Dice la Escritura que ellos fueron bautizados en el mar y en la nube con Moisés. En 1 Corintios capítulo 10. Pablo el apóstol escribió por el Espíritu Santo, mas no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron debajo de la nube y todos pasaron por la mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en la mar y todos comieron la misma vianda espiritual. Los apóstoles de Jesucristo fueron judíos. Ellos se bautizaron con Moisés bajo la nube y en el mar, porque ya estaban en los lomos de sus padres cuando ellos pasaron por medio del mar.
Ellos fueron bautizados, ellos fueron nacidos de agua y espíritu, ellos fueron circuncidados el octavo día como Dios mandó a Abraham y su simiente después. Pero Jesucristo dijo estas cosas a ellos durante el periodo de tiempo que se llama para nosotros el Antiguo Testamento. Todas las cosas de que leemos en Mateo, Marcos, Lucas y Juan acontecieron durante el tiempo del Antiguo Testamento. En ese tiempo no habían cristianos. No leemos de ningún cristiano en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, porque no habían cristianos. No había un Nuevo Testamento. Era durante el periodo del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento comenzó a existir el 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él fue glorificado y derramó su espíritu, y por la primera vez Dios estaba en su gente. Aleluya, bendito sea Dios. Pero durante el periodo del Antiguo Testamento, Jesucristo dijo a sus apóstoles que eran en pacto con Él. Ellos tuvieron un pacto con Él. Él dijo a ellos, si estuviereis en mí y mis palabras estuvieran en vosotros, todo lo que quisiereis pediréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Así seréis mis discípulos. Entonces, de lo que hemos hablado en esta lección, para recibir las cosas que pedimos de Dios, hay muchas personas en este mundo que oran, que tienen sus religiones, algunos católicos, algunos protestantes, todos son miembros de la misma familia. Los católicos y protestantes son miembros de la misma familia. Un protestante se llama un protestante porque está protestando contra su madre, la Iglesia Católica. Los protestantes dicen que no son católicos, pero ellos practican las mismas cosas y enseñan las mismas cosas que los católicos. Ellos retienen la doctrina de la Trinidad, que es pagana, que viene viene de Babilonia, pero vino de ellos, hasta ellos de la Iglesia Católica. Ellos guardan fiestas católicas como la Navidad, como la Semana Santa y otras cosas así, que son paganas, fiestas paganas que no tienen nada que ver con Dios ni con un cristiano. Ellos tienen sus seminarios, sus disfraces a veces en sus iglesias, sus disfraces ridículos, como demonios que se visten. Es el sistema y la doctrina de los nicolaitas, y Dios lo aborrece. Entonces los protestantes son de la misma familia de los católicos y se identifican con la misma familia porque se llaman protestantes. Porque están protestando contra su madre, y su madre es la Iglesia Católica Romana. Entonces son todos de la misma familia. Cada denominación protestante es una hija de la Iglesia Católica. Ella es la madre de las rameras y los protestantes son las hijas de ella. Son de la misma familia. Y ellos tienen sus dioses, su trinidad de dioses, Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Pues Dios el Hijo es Tammuz y Dios el Espíritu Santo es Semiramis. Y todo ese mito viene de Babilonia y la historia de Nimrod, Semiramis, su madre y esposa, y su hijo ilegítimo, su bastardo, Tammuz. Nimrod, Semiramis y Tammuz. La familia de Satanás. Esa es la Trinidad. Entonces ellos están llamando o invocando los nombres de dioses que ellos no conocen, que no son dioses. Sí, Dios el Padre es Dios, pero ellos no conocen Dios el Padre porque ellos tienen otros dioses negando la palabra de Dios el Padre. Cuando ellos inventan ese Dios, Dios el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, con esa acción ellos están negando
el único verdadero Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y también están negando el Hijo de Dios, Jesucristo, proclamando otro Jesús, que supuestamente es otro Dios, coigual, coeterno y coexistente con Dios el Padre. Y ese Dios no existe. No hay ninguna persona que es coigual con Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo. No hay nadie que es coexistente o coeterno con Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo. No hay nadie. No hay nadie. Dios dijo, ¿hay otro Dios fuera que mí? No hay otro Dios. Yo no conozco ninguno. Dios mismo dijo esas palabras. Entonces esas personas tienen sus dioses y siguen tras las tradiciones de las iglesias que están enseñando a ellos el paganismo de los babilonios o babilónicos. Ellos oren a sus dioses, pero ellos no tienen la confianza para creer en sus dioses, o a veces ellos están tan engañados que tienen confianza fingida, y el diablo está muy feliz de contestar sus oraciones para continuar engañando a esas personas, para impedir a ellos de buscar a Dios, el Dios verdadero. Oh sí, Satanás puede contestar oraciones. Él es el Dios de este mundo, el Dios de este mundo, Dios con D minúscula. Pero Él es el Dios de este mundo, Él es el príncipe del poder del aire y Él puede hacer cosas de mágica y Él puede contestar las oraciones de la gente que piensa que están sirviendo a Dios, pero realmente están sirviendo a Satanás y Él está poniéndose como si fuera Dios. Aleluya, aleluya. Bendito sea Dios. La palabra de Dios es la verdad y dice la palabra de Dios que cualquier persona que transgrede y no permanece en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Entonces hay muchas personas que están orando a sus dioses y ellos llaman a sus dioses Jesús, pero los dioses de ellos no son Jesús. Son dioses paganos, son demonios. Y ellos están adorando a demonios porque están creyendo doctrinas de demonios. Y orando a demonios, a veces los demonios pueden contestar sus oraciones. Y por eso muchos de ellos piensan que porque son ricos de este mundo son bendecidos. O Pablo nos advirtió de eso en el 6 de 1 de Timoteo, el capítulo 6 de 1 de Timoteo. Pero nosotros que conocemos a Dios, nuestra meta en este mundo no es agarrar todas las riquezas de este mundo. El hecho que uno tiene una grande casa, un grande carro y todo eso, no dice que es bendecido ese hombre. Porque ese hombre puede estar vacío en su corazón. La prosperidad no es tener exceso en este mundo. La prosperidad es tener lo que uno necesita y más en abundancia, sí, para dar a otros. Pero la prosperidad es conocer a Dios y tener las cosas que necesitamos. Esa es la prosperidad. Y cuando conocemos a Dios, podemos orar a Él, podemos pedir a Él cualquier cosa que pedimos o cualquier cosa que quisiéramos, si estamos permaneciendo en su palabra, y Él nos lo dará. ¿Por qué? Porque estamos en pacto con Él, bautizados en su nombre y llenos de su Espíritu, y por eso tenemos la circuncisión de Cristo. Tenemos un pacto con Él, lo amamos, que quiere decir que estamos guardando sus mandamientos. Estamos estudiando su palabra diligentemente diario para conocerle, para averiguar qué es que Él aborrece, qué es que Él ama, y hacer las cosas que Él ama y evitar las cosas que Él aborrece. Y si hacemos esas cosas, dice la Biblia, que podemos pedirle cualquier cosa que queremos y nos lo hará. Bendito sea Dios.
Que sea esta lección una bendición para los de ustedes que conocen a Dios, para los que ustedes que aman a Dios. Y si no has conocido a Dios en tiempo pasado, ahora has aprendido cosas que necesitas poner por obra para que conozcan a Dios. Porque dice Jesucristo, cuando Él estaba orando a su Dios y a mi Dios, a su Padre y a mi Padre, Él dijo, y esta es la vida eterna, que conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo que has enviado. La vida eterna es conocer a Dios. La Iglesia Católica y sus hijas protestantes te dirán que Dios no se puede conocer. La Trinidad es un misterio y no podemos conocer a Dios. Ellos son mentirosos. Dios dijo por medio de la boca de su Hijo Jesucristo, esta es la vida eterna, que conozcan a ti, que te conozcan a ti, el Dios verdadero, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, quien has enviado en el mundo. Tenemos que conocer a Dios y a su Hijo Jesucristo que Él envió en el mundo. Y sí, es posible conocer a Dios por medio de su palabra. Su palabra. Dios nos ha hablado por su Hijo. Dice en Hebreos 1:1, Dios, que habló muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, nos ha hablado en estos postreros días por su Hijo. Dios es invisible. El Hijo de Dios es la imagen del Dios invisible. Conocer al Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, es conocer a Dios. El Hijo de Dios es quien revela su Padre a nosotros. Espero que las cosas que hemos hablado en este video les será una bendición para ti, para tu familia. Comparte este video con cualquier persona que pienses que va a aceptar, que va a oír, recibir las cosas en este video. Y perdona mi español otra vez, ando aprendiendo. Pero gracias a ti por tu comprensión y también por estar conmigo después de 1 hora y media de hablar. Yo sé que los que están aquí conmigo a este punto del video, que ustedes aman a Dios, que ustedes tienen un hambre y una sed para la verdad, para la justicia. Espero que este mensaje ha sido una bendición. Y estoy aquí para servir a ustedes en el nombre de Jesucristo. Aquí abajo en la caja de información, aquí se encuentra mi dirección de correo electrónico. Me puedes escribir. Aquí estoy para servirte en el nombre de Jesucristo y en su Evangelio. Amén.